Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su Congreso Algia 2020 en línea. Me presento, yo soy la doctora Liliana Luna González, soy médico, anestesiólogo, algólogo paliativista y va a ser un placer para mí poderles presentar el tema titulado Cuidados paliativos en el enfermo geriátrico. En el último siglo, en la sociedad en la que nos encontramos, las mejoras en las condiciones socioeconómicas unido a los avances de las tecnologías, incluyendo los ocurridos en el campo de la salud pública, principalmente a nivel diagnóstico y terapéutico, hacen que cada día más incremente la población, pero la población con mayor número de años. A esto se le llama envejecimiento poblacional. Habría entonces que entender qué es el envejecimiento para poder que sea la pauta de entender qué es el paciente geriátrico. Una de las características básicas de los seres vivos es su disposición para adecuarse a un entorno constante. A esto se le llama adaptación. El envejecimiento no es sinónimo de enfermedad ni de cuidados paliativos, sino que significa la disminución de la capacidad del organismo ante las situaciones del estrés. Ahora bien, los cuidados paliativos son una parte imprescindible de la atención del paciente anciano terminal, sea cual sea la causa, es decir, hablando de enfermedades crónico-degenerativas o enfermedades de componente oncológico. ¿Quiénes son los que mueren en México? La mortalidad general en el 2004 fue de 472.069 habitantes, fue el 26.7 corresponde a mujeres mayores de 65 años y el 26.1 a hombres mayores de 65 años, componiendo entre los dos en conjunto el 52.8%. ¿De qué mueren nuestros pacientes? Al día de hoy sigue siendo la primer causa de muerte las enfermedades crónico-degenerativas como es la diabetes mellitus, enfermedades isquémicas del corazón, enfermedad cerebrovascular, enfermedad obstructiva crónica y enfermedades hipertensivas. La expectativa en años en esta gráfica podemos ver que en 1970 la expectativa era a 40 años, en el 2012 supera los 80 años de edad a nivel mundial. Ahora bien, teniendo este contexto, ¿cuál sería el tipo de abordaje médico que le podemos brindar a nuestros pacientes? A un individuo hace muchos años nos decían en las facultades que lo principal era una medicina curativa. A lo largo de los años se ha visto que no solamente es necesaria una medicina curativa, sino también una medicina preventiva, y en años recientes es importante poder desarrollar medicina paliativa dependiendo de las condiciones de vida de nuestros pacientes para poderle otorgar a nuestros, como individuo, a nuestros pacientes. Continuando un poquito acerca de los antecedentes, Cecil Saunders fue una de las pioneras en el desarrollo de los hospices. Ella, sus antecedentes profesionales, fue primero enfermera, posteriormente trabajadora social, se desarrolló como médico y como escritora. Ella sentó las bases de lo que hoy conocemos como cuidados paliativos y fundó su hospital, el Hospice St. Christopher. Hablando en el contexto paliativo, pues tendríamos que saber qué son los cuidados paliativos. Con base a la CEPAL nos dice la definición de cuidados paliativos, que son los que se basan en una concepción global, activa y continuada que comprende la atención de los aspectos físicos, psíquicos, sociales y espirituales de las personas en situación terminal, siendo los objetivos principales el bienestar, la promoción, la dignidad y la autonomía de los enfermos y sus familiares. Ahora bien, los cuidados paliativos geriátricos. La población geriátrica compone una parte sustancial de los pacientes que se acercan al final de la vida. Por lo tanto, los cuidados paliativos deben formar parte de la asistencia integral a las personas mayores, permitiéndoles de esta manera vivir con dignidad en la última etapa de sus vidas, situación que hace imprescindible conocer los fundamentos de los cuidados paliativos en la población envejecida. En 1987 el concepto de medicina paliativa es el estudio y el manejo a los pacientes que se presentan en una edad con una enfermedad activa, avanzada y progresiva, y en quienes el pronóstico se encuentra limitado y el fundamento de la atención se centra en mejorar las condiciones de vida. La OMS nos dice que el objetivo principal de los cuidados paliativos es el control de dolor y otros síntomas, así como los problemas sociales y espirituales. La meta del apoyo paliativo es ofrecer la más alta calidad de vida posible y de su familia. Ahora bien, en el contexto terminal,
Las medidas estarán enfocadas a proporcionar una calidad de vida y de muerte, evitar excesivamente medidas agresivas que solamente nos conduzcan al encarnizamiento terapéutico, y sería un error el pensar que un paciente terminal nada es urgente. Las complicaciones que se presentan son agudas y deben de manejarse y paliarse de manera oportuna y eficaz. ¿Qué es un enfermo terminal? Es aquel enfermo en el cual la falta de tratamiento curativo ya no es viable y la muerte es inminente, puede ser a mediano o corto plazo. El intentar un tratamiento curativo probablemente no quite la sintomatología, que frecuentemente es grave. Se debe dar un tratamiento sintomático, y las intervenciones terapéuticas pueden hacer más mal que bien, incluyendo con esto el coste económico. Una enfermedad terminal es una enfermedad avanzada, progresiva e incurable. Hay una falta de respuesta al tratamiento específico, hay numerosos síntomas intensos y múltiples que pueden ser multifactoriales y cambiantes. Hay un gran impacto emocional en relación a la muerte. Cuando hablamos entonces de una enfermedad paliativa, hay criterios diagnósticos de enfermedad paliativa. Cuando hablamos de una enfermedad activa, es una enfermedad la cual está presente. Si es avanzada, es una enfermedad extensa. Si es progresiva, es una enfermedad que no se limita, es incurable. No existe tratamiento que revierta la enfermedad y el pronóstico de vida se encuentra limitado. Mayor a 6 meses o menor de 1 año se da tratamiento de soporte, y menor a 6 meses se da tratamiento en paciente terminal. En esta gráfica podemos observar en la línea del tiempo, cuando un paciente tiene opciones de cura se le llama paciente curable. Sin embargo, cuando avanza el tiempo o progresa la enfermedad y no hay posibilidad de curación, pasa a ser un paciente paliativo, de tal manera que se le pueden brindar 2 tipos de tratamiento: paciente con soporte o un paciente terminal. Con todo esto también debemos de tener un contexto ético. ¿Cuáles serían las consideraciones que debemos adoptar en nuestros pacientes? Se debe respetar el principio de autonomía, es decir, el abordaje paliativo es opcional para el paciente. Tenemos que hacernos esa pregunta. Si vemos el valor de la beneficencia, habría que valorar el riesgo-beneficio en las intervenciones, no maleficencia. Nos enfocamos a minimizar el daño. Y el valor de justicia, el uso es justo, racional de lo que tenemos, de los materiales disponibles, y materiales, estoy hablando recursos físicos y recursos humanos disponibles tanto en hospital como en domicilio. Existe un marco legal que nos sustenta para aplicar los cuidados paliativos. No es asunto de esta charla, pero solamente lo voy a mencionar. La Ley General de Salud, en el artículo 33, en la fracción 4, nos dice que a un paciente se le debe de dar medidas paliativas, incluyendo un cuidado integral para preservar la calidad de vida del paciente a través de la prevención, tratamiento y control de dolor y otros síntomas que pueden ser físicos y emocionales por parte de un equipo multidisciplinario. ¿Cómo vamos a evaluar a nuestros pacientes? También lo voy a mencionar. Solamente tenemos las escalas pronósticos, con la escala de PPI, PPS, PPA Score, PIPS y el normograma de sobrevida en paliativos. Una escala que podemos aplicar y que es sencilla es la escala de Karnofsky, que es mucho más conocida. Viene una escala en un porcentaje del 0 al 100. Como ejemplo, el 100% nos dice que el paciente está normal, no tiene evidencia de enfermedad. Un paciente, conforme va progresando la enfermedad, puede ir bajando el score. En el 40% vemos que es un paciente discapacitado que requiere cuidado y asistencia especial. Un paciente con un score del 10% es un paciente moribundo con un proceso fatal y de progresión rápida. En este artículo nos dice que los cuidados paliativos en pacientes ancianos con patologías no oncológicas se compone una gran parte sustancial de los pacientes que se acercan al final de la vida. Por lo tanto, los cuidados paliativos deben formar parte de la asistencia integral a las personas mayores, permitiéndoles vivir con dignidad en la última etapa de sus vidas. Las características principales de este estudio la muestra fue representada en la mayoría por el sexo femenino, fue en población rural y tenían principalmente enfermedades cardiorrespiratorias, neurológicas, y de manera específica se destaca aquí la demencia y el deterioro cognitivo grave. Se hizo una valoración por medio de las escalas geriátricas, la escala de Barthel y la escala de Norton, al ingreso del estudio de los pacientes y al salir. Los resultados fueron los siguientes. Se dio en el 68% alta por fallecimiento en el entorno propio, el 20% fue alta por fallecimiento
en hospital principalmente, y el 12% por otros motivos. Existe una gran escasez de este tipo de cuidados y un gran porcentaje de la población que se excluye por la falta de conocimiento en este tipo de pacientes, en los que se puede apreciar la necesidad de la atención de estos y el manejo del paciente oncológico y no oncológico. Se demuestra con esto la necesidad de crear equipos y programas que contemplen este tipo de pacientes, dada la importancia, además de un uso racional de los recursos, tanto de los servicios, evitando visitas innecesarias o ingresos o reingresos hospitalarios o al servicio de urgencias. Estos pacientes pueden tener enfermedades no oncológicas y la tendencia generalmente es una evolución mucho más lenta, por lo tanto, más fácil es renunciar al tratamiento específico y suele ser más difícil de llevar tanto por el paciente como el cuidador primario. ¿Por qué? Porque el paciente y su familia no tienen habitualmente la misma percepción de la gravedad que en las enfermedades oncológicas y es más difícil establecer un pronóstico y el riesgo de error es elevado. En esta gráfica podemos observar cuáles son las patologías o cuál es el monitoreo de las enfermedades no oncológicas con mayor gravedad. Puede ser la demencia en un estadio clínico grave, la insuficiencia cardíaca en un grado NIHA 4, la enfermedad de Parkinson en un estadio igual avanzado quinto, una hepatopatía crónica estadio C de Child. Ante este contexto, ¿cuáles son las medidas entonces que podemos nosotros adoptar? Pues la situación evolutiva y progresión de la enfermedad la debemos de evaluar constantemente, la frecuencia de complicaciones, la valoración de la crisis actual y la actitud del enfermo ante los cuidados es importante, el grado de control de los síntomas y la opinión de la familia. Debemos de tener adopción de medidas muy importantes como son inicialmente la valoración geriátrica, en el cual vamos a desarrollar la evaluación clínica, una valoración funcional, una valoración mental y una valoración social. Dentro de la valoración clínica debemos de documentar antecedentes personales, historia por aparatos y sistemas, enfermedad actual, qué fármacos que está tomando el paciente, qué dosis, qué modificación, cuáles suspendió, desde cuándo suspendió, todo esto con el fin de evitar polifarmacia e indicar al paciente únicamente los fármacos que le corresponden, exploración física y, si es necesario, pruebas complementarias. Dentro de la evaluación geriátrica tenemos que valorar las actividades avanzadas de la vida diaria, actividades instrumentales de la vida diaria o actividades básicas de una vida diaria por el índice de Bartel, índice de Katz o el índice de incapacidad de la Cruz Roja. Hablando específicamente del índice de Bartel, podemos tener la evaluación específica de los hábitos de alimentación, de micción, de baño, el uso de retrete o no, el vestido, el traslado, el aseo personal y la deambulación. Si el paciente puede hacerlo por sí solo o es totalmente dependiente. El test de Pfeiffer nos dice aquí, es un test mental principalmente, qué día es hoy, qué día de la semana está, cuál es su nombre, en dónde nació, qué edad tiene, para poder determinar el estado cognitivo actual de nuestro paciente. La valoración mental, aquí tenemos varios tests, el Mini-Mental. En el Mini-Mental podemos valorar el estado de orientación, memoria de fijación, cálculo básico. Hablando de la valoración social, esta nos va a evaluar la relación del anciano con el medio social en el que se desenvuelve. Se valora la situación del anciano y la de sus cuidadores y se tiene en cuenta la actividad social del anciano, el soporte social, la red, el tamaño, la frecuencia y los contactos y la dispersión geográfica de estos. ¿Qué tipo de apoyo se cuenta? Si es formal o informal, la carga de cuidadores, sistemas de alivio y los recursos sociales. Los objetivos siguen siendo especialmente el control de dolor. Si nosotros mejoramos la situación funcional, debemos de tener en cuenta la incapacidad que se ejerce en las enfermedades en los pacientes ancianos. Debemos mejorar la situación efectiva y los cuidados en el entorno social, tanto la familia como los cuidadores. Para conseguirlo, en los pacientes ancianos entonces deberemos de aplicar la valoración geriátrica, así como establecer un plan de cuidados paliativos individualizado con un equipo multidisciplinario, incluyendo o no al entorno del paciente y permitiendo la toma de decisiones en distintas circunstancias que se vayan presentando. Respecto a el objetivo es el control de los síntomas. Esta es una clave principal de los cuidados paliativos. Los síntomas más frecuentes en la esfera somática podemos encontrar dolor, disnea, anorexia, inmovilidad, estreñimiento y confusión. En la esfera emotiva, depresión, miedo y ansiedad. En la esfera social,
Hay una pérdida de estatus importantes, un cambio de papel en la familia, un cambio de papel en el rol que tiene el anciano y el miedo a la dependencia. Los más frecuentes, hablando de los síntomas específicamente, son la astenia y la anorexia. El dolor, la disnea y la dependencia son los más importantes y temidos por el enfermo y debemos de corregirlos de manera inmediata. La confusión y la incontinencia urinaria son los más estresantes para los cuidadores. Ahora bien, bajo todo este contexto y este marco que tenemos, ¿cuáles serían nuestras conclusiones? Pues la población geriátrica tiene un componente sustancial en los pacientes que se acercan al final de la vida y debemos tener en cuenta que nos vamos a enfrentar cada día más a pacientes geriátricos con un componente oncológico o con un componente no oncológico, es decir, enfermedades crónico-degenerativas cuya evolución de la enfermedad es distinta a cada una de ellas. Siempre debemos tomar en cuenta y valorar qué tanto afecta las decisiones clínicas del médico en la mejora y soporte de síntomas de nuestro paciente, qué afectaciones sociales y financieras podemos presentar en el paciente y según la predicción clínica de sobreestima, cómo deben presentarse los modelos pronósticos exactos. Es decir, les decía yo, tener una valoración específica y adecuada en nuestros pacientes y cada tratamiento debe de ser individualizado. Por lo tanto, los cuidados paliativos deben formar parte de la asistencia integral de las personas mayores, permitiéndoles vivir con dignidad en la última etapa de sus vidas, situación que hace que esto sea imprescindible para conocer los fundamentos de los cuidados paliativos en la población envejecida. Es muy importante que nosotros tomemos en cuenta cada uno de los pacientes de manera individualizada, al igual que el contexto familiar y principalmente los cuidadores primarios. Este es un tema muy importante, es un tema que cada día está incrementando la necesidad de poderlo aplicar de manera eficaz y eficiente en nuestra población que cada vez más va envejeciendo. Ha sido un poco rápido el poder desarrollar la charla con ustedes, pero espero que haya cubierto todos y cada uno de los puntos. Dejo mi correo electrónico, si tienen dudas, preguntas, con mucho gusto las podemos resolver. Y por su atención, muchas gracias.